Bienvenidos al corazón de las palabras, La Máquina de Pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La Máquina de Pensar. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Son las 20:02, 2 minutos pasados las 20, arranca La Máquina de Pensar. Estamos, amigos, arranca también febrero, esto no es una gran novedad. Y ustedes saben que nosotros en estos meses veraniegos no solemos encarar semanas temáticas en torno a un libro o en torno a un escritor, a un director de cine o a un músico, sino que estas semanas vienen surtidas. Y bueno, para hoy ya les adelanto que vamos a tener poesía y vamos a tener historietas, cómics. Mañana vamos a tener una novela argentina, pasado mañana una novela uruguaya, y después vamos a tener el jueves un libro muy especial de fotografías. Y no es de fotografías, es de especias, semillas y condimentos usados en Uruguay. Un hermosísimo libro de Alejandro Sequeira, y la verdad que muy profundo, ¿no? Y también trae esta receta. Miren lo que les digo. Amigos, estamos aquí en La Máquina de Pensar, estamos con Juan Core en los controles de emisión de La Máquina de Pensar, va manejando los controles de la máquina, y Gustavo Germán en la producción. Y aquí mismo, frente a mí, tenemos al poeta Diego Rodríguez Cubelli. ¿Cómo andás, Diego? Muy bien, acá empezando el mes. Empezando el mes en La Máquina de Pensar, es una buena forma de empezar, ¿no? No bueno, está sí. mal, ¿no? Diego Rodríguez Cubelli, que ahora me fijé recién que firma Diego R. Cubelli. En su libro Trabajo para el Silencio es tu segundo o tu tercero poemario, ¿no? Tu tercer poemario, ¿no? Segundo y una plaqueta. Y una plaqueta, bueno, porque considerás Poema con Zapato una plaqueta, es un libro más chico, digamos, Claro. Es algo más Y hay otro perdido por ahí, pero está perdido en el... en el ciberespacio, no lo queremos recuperar. Sí, Bueno, pero eso, ¿y lo publicaste ese? Sí, tenía, no sé si fue a los 18, por ahí. Ah, mirá, pero lo publicaste así tipo de plaqueta también. Sí, salió publicado artesanal y algunos todavía lo tienen y me lo recuerdan. Lo enrostran. Diego Rodríguez Cubelli, ustedes no sé si lo recuerdan, él aparte de ser poeta es editor, tuvo una revista llamada Lo que Vendrá, una revista que estuvo desde el 2011 hasta el año pasado, dedicada exclusivamente a la poesía. Y aparte, Diego Rodríguez Cubelli lo que hacía era libros artesanales, ¿no? Libros artesanales, con lo cual esa revista Lo que Vendrá, lo que hiciste también fue editar otros libros que yo tengo, algunos que están muy bien. Por ejemplo, reeditó los 4 primeros libros de Alfredo Fresia, o reeditaste también aquel libro de Bocha Benavides, Okusai, Sí. Que realmente son libros de grandes poetas que no son inhallables, ¿no? Están agotados y no se han recuperado. En este caso, este es tu primer poemario que no lo sacás vos o no lo sacás tu editorial, que era Lo que Vendrá, sino que sale en Yaugurú, que es la otra gran editorial, digamos, de poesía. Bueno, hay 3 o 4 editoriales de poesía en Uruguay. Una es el Yaugurú, la otra sería Estuario, y bueno, está Paréntesis, hay algunos otros. Ahora Civiles y Letrados va a ser relanzada. Trabajo para el Silencio, yo te decía un chiste fuera de micrófono, Sí. porque el título dice Trabajo para el Silencio, y Diego Cubelli está recorriendo todo el día todas las emisoras, ¿no? O sea que está trabajando para el sonido más que para la charla. Pero bueno, es una broma, es un chascarrillo de este trabajo que viene viene con una presentación, 2 secciones, es un libro de 2 secciones, sí, que está como arbitrado o como con un umbral, ¿no? Como un pórtico donde hay un poema, que de ese poema como si se desgajaran, de hecho se desgajan, claro, ¿no? 2 versos, y cada verso es el título de la sección de esas 2 secciones, ¿no? Bueno, eso responde un poco a la idea del libro como algo orgánico, Uh-huh. que no sea una bolsa recolección que uno de poemas. tira poemas, sí, para ahí, y eso lleva a que a veces los libros, al ser
cuando se conforman así, a veces uno logra esa unidad y a veces no. Entonces, la idea que yo tengo a la hora de escribir es la organización de un libro y a partir de esa organización escribir el libro. Así, digo, esto no implica que Trabajo para el Silencio sea como si fueran aquellos discos, un disco conceptual, ¿no? En torno a un solo concepto, sino que por lo menos se ven dos, ¿no? Está la memoria y el olvido o el silencio, ¿no? Son las dos caras de esas dos secciones que conforman este libro, que con poemas, déjame decirlo, que son muy breves, poemas, no voy a decir que son como haikus, pero que pueden tener ese clima, ¿no? Ese ambiente, no son haikus ortodoxos, ni tienen los 3 versos, algunos tienen distintos, pero juegan un poco a eso, ¿no? A tratar de decir más con el silencio que con lo expresado, ¿no? Claro, justamente es eso, tratar de en el sonido y en la palabra que uno escribe, que uno dice, encontrar el silencio y su significado. Eso, lo de la brevedad, es algo que también el libro es breve, creo que tiene 16 poemas. Sí, tiene 16 poemas. Sí. Y a su vez todos son breves. Vendría a ser, también retomando eso, la idea de la unidad, como un solo poema que se divide en esos... Ah, mirá, vos lo ves como un poema, sí, digamos, integral. Yo, en realidad viene a ser eso, después cada uno... Ah, mirá, es interesante, porque claro, uno si es un lector muy obediente como yo, sí. Hay 2 secciones que dice, uno se llama Dirá el olvido y el otro se llama Dirá el tiempo, serán las 2 secciones, y bueno, como hay una contracara, pero es cierto que yo... Claro. Pensaba, pero acá incluso hay la misma voz lírica dice a veces algo del olvido y después dice lo contrario, ¿no? Es una especie de doble juego, ¿no? Se puede interpretar así, un solo poema largo que a su vez tiene sus partes y o si no, cada poema por separado. De todas formas, yo te decía y vos no te pareció mal esa digamos ese gusto, digamos, esa cuestión más como oriental en el sentido del haiku, de tratar de buscar una revelación que a veces que nos llega, ¿no? Decir, ¿no? O sea, pero que queda como en suspenso. Sí, ahora me estoy acordando justamente cuando empezó todo esto de la escritura, la voz que apareció fue la de la brevedad. Después, haciendo un poco de análisis de su escritura, de uno mismo, es peligroso. Sí, no, pero cuando es con distancia a veces uno lo puede claro, hacer. Sí. Hubo tiempos de búsqueda, de tratar de escribir más, pero bueno, después se volvió a la brevedad. Y recuerdo que alguien, no me acuerdo quién, decía que los poemas míos eran como piñazos. Mirá, ¿no? Sí. Breves y contundentes. Claro, sí, eso se podría resumir por ahí. Sí. Bueno, hay también a veces son una especie de... hay violencia con respecto al resto de la poesía. Este libro de poesía también habla de poesía, ¿no? Como no voy a decir como todos, pero muchos libros de poesía toman a la poesía como un tema, ¿no? Claro. Y aquí hay varios piñazos para los que hablan mucho, por ejemplo. Es como inevitable eso de hablar de la poesía, de escribir sobre la poesía. Sí. Con el primer libro, El reino del apóstata, eso era más... evidente. Fue la intención en realidad. Y bueno, y después siempre la poesía se va metiendo ahí. No, aquí me parece que también hablas de la poesía, de lo que quisieras en la poesía, de lo que no quisieras en la poesía, y también de los poetas. Me dio la sensación, digamos, ¿no? En un momento, pero bueno, cada uno, como lector, en un momento hablas del ámbito. Mortaja esquiva en el ámbito, ¿no? Y yo pensé, ¿en qué ámbito? Y pensé en el ámbito poético de los poetas, ¿no? Mortaja esquiva en el ámbito, trabajan las manos, pero no alcanza con decirlo. La única sabiduría es el olvido, ¿no? Ahí me parece que se está hablando de la gente que a veces habla demasiado también, claro, ¿no? Sí. Es una buena lectura. No, todo poeta también puede plantearse
hablar de sí mismo, o también puede plantearse de hablar del contexto, ¿no? De lo que ve en la poesía, ¿no? En general, muchos hablan de las dos cosas, ¿no? Sí, personalmente le escapo un poco a la poesía autorreferencial y auto... Correcto. ¿No? Sí, de acuerdo, muy introspectiva o personalista. Por eso yo te decía también lo de eso del haiku orientalizante, que es esa idea como de hablar también un poco con una voz impersonal, ¿no? Claro. Y ahí en ese poema que leíste, el verso ese, la única sabiduría es el olvido, es de Antonio Gamoneda, que también este libro surgió un poco a partir de la lectura de dos libros de este poeta. Un poeta español muy importante que está vivo todavía. Está vivo, sí, es de los 30, creo. Sí, años 30. Y bueno, también ahí la poesía aparece desde el punto de vista como que hizo nacer otro libro. Bueno, que nace de la poesía, claro. Que nace de la poesía. Hay un epígrafe en Trabajo para el Silencio de Diego Cubelli que dice así: lo deseable sería, efectivamente, no tener pensamiento, descansar en la falsedad, y después, efectivamente, sin miedo ni esperanza, cesar. Esto es de Antonio Gamoneda, de Canción Errónea. Y es, por un lado, es muy duro, y por otro lado parece como muy budista, ¿no? O sea, ¿no? El tema de no tener pensamiento, descansar en la falsedad, digamos, que todo es una ilusión, y después simplemente, sin miedo ni esperanza, cesar, ¿no? Hay, ¿no? Digo, por lo menos yo le interpreté por ese lado también cierto trasfondo budista. Y acá en tu poemario yo te decía que había veces que había como se decían lo contrario dos veces, ¿no? Por ejemplo, dice acá un verso, dice: muere dos veces el que olvida, ¿no? Y a la página siguiente dice: la única sabiduría es el olvido. Bueno, no son contradictorios tampoco. No, pero también forma parte del juego ese, ¿no? Que bueno, uno escribe y después pasa lo que pasa. Pasa lo que pasa. Diego, ¿te animás a leernos algún poema? Sí, porque yo soy muy atrevido y me pongo a leer poemas de los poetas, que en realidad no debería hacerlo, ¿no? Bueno, leemos el que da... Por ejemplo, parece un haiku. Importa invierno, un poco, la nada. Claro. Eso también es... No, leer que ibas a leer, por favor. No, me refiero al clima. Y de hecho, claro, te voy a decir un detalle, que yo entrevisté al agregado cultural de Japón, que es un Heijin, y bueno, ahora se acaba de ir de Uruguay, pero estuvo 4 años aquí, y él formaba parte de un círculo de Heijin que se escribían por correo electrónico, y el maestro estaba en Ecuador. Y una de las cosas que me sorprendió fue que me dijo: no importan las líneas, no importan no hay que contar tantas las palabras. Sí que sean 3, pero eso dice, no importa eso. Claro. Eso me sorprendió. Bueno, leemos el que abre, el primer poema que abre esa puerta de las 2 secciones. Hoy serán mis manos las que trabajen para el silencio. El olvido es mala palabra cuando viene de lejos, y el terror vence al poeta como quien futuro el tiempo. Inicia el camino, que mis manos serán las que trabajen para el silencio. Dirá el olvido o dirá el tiempo. Esos son los dos, ahí termina, digamos, el pórtico de ¿no? El umbral de este libro, y dirá el olvido o dirá el tiempo serán después las 2 secciones, ¿no? De donde se desgaje el resto de los poemas, ¿no? Podemos leer otro si querés, ¿eh? ¿Cómo no? Leemos. Dirá el tiempo, casi ancestral forma de reconocer el centro. Una lástima piedra esqueletos y camina. La brisa recorre una voz, un canto casi despierto, el eco de todos. Bueno, ahí también hay una definición de poesía, ¿no? O sea que ahí podría ser una definición, ¿no? Muy interesante, el eco de todos, la poesía como el eco de todos, ¿no? Que es una apuesta muy muy alta también, ¿no? La de Cubelli, ¿no? Pero está muy bien, ¿no? Que la poesía sea el eco de todos. Y bueno, también otra cita
fallida, porque no me acuerdo quién fue que me dijo, pero que cuando uno escribe hay que apuntar a escribir eso para todos y también cuando uno toma algo de otro, tomar lo mejor y no tomar... Después uno verá si agarra bien las cosas o un poco la copia y el tomar para sí lo de otro. Bueno, en este caso vos podés pensar que este libro podría ser un eco de los libros de Gamoneda, ¿no? Bueno, justamente es eso. Después, si está bien logrado o no está bien logrado o es una porquería, para decirlo así, es problema del que lo escribió, pero el intento tiene que ser alto. Aquí tenemos uno para despedir, a ver, te lo voy a pedir, si me gustó también. Bueno. Y si nadie dice nada, todo gesto, puro vino, de todas maneras llevará el agua, el canto de una espera. Son todos breves los poemas de Cubelli y todos sus últimos versos jamás cierran, sino que parece que abran, ¿no? ¿No? No hay un desenlace, sino muchas veces parece como que va a haber y no. Bueno, si está logrado eso... Eso está bien, como efecto, ¿no? Como efecto, ¿no? Para que de alguna forma siga repercutiendo en el lector, ¿no? Claro. Y para terminar todo esto que te dije, yo, por ejemplo, esto es también como una especie de haiku, pero en realidad sería un clima, ¿no? Un áspero fingir, el sonido de la memoria, ¿no? Sí. Diego Cubelli, ¿me aguantás un momento? Vamos a una pausa, amigos. Perfecto. Y seguimos después de la pausa conversando con Diego Cubelli en torno a Trabajo para el Silencio. Y queda planteada esta pregunta de si realmente es una impresión mía o leíste también, si te interesa, toda la poesía oriental. Amigos, estamos en La Máquina de Pensar. Después de la pausa seguimos aquí. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con el poeta Diego Cubelli sobre este libro llamado Trabajo para el Silencio, un libro breve, lo dijimos, está hecho por Yagurú. Obviamente no voy a decir lo que digo siempre de los diseños de Macachín, de Gustavo Wojciechowski, que son muy lindos, y en este caso el esquema, digamos, del libro es el tamaño de una carátula de un CD, pues, ¿no? de una tapa de un CD, y entonces incluso tiene casi el mismo ancho, digamos, de un CD, y entonces no del CD de adentro, sino de la porque ahí sería muy finito. Es breve, pero no tanto. Sería muy finito ahí, si no. Y tiene una foto de una puerta que incluso está cerrada, ¿no? Está cerrada la puerta, pero una puerta antigua, ¿no? Una puerta muy cascada, que tiene que ver, yo creo, también con cierta apuesta como minimalista, ¿no? Del propio libro. Cuento todo esto es una radio, tendríamos que pasarlo si fuera en imágenes, porque Maca, cuando hace la tapa, él hace una interpretación, hace su lectura del libro, ¿no? Todos aquellos que editamos con él, estamos todos contentos porque cuando vemos la interpretación que da la lectura, la devolución, decimos, bueno, sí, tiene que ver, ¿no? Tiene que ver con lo que yo, o con una de las partes que yo había querido decir, ¿no? Sí, en este caso, que fue el primer libro que publico con otra editorial, como dijimos al principio, lo que busqué un poco fue eso, sabiendo de la calidad de Yagurú en cuanto al diseño y esas cuestiones, y quedé conforme, la verdad, y también la ventaja de que el editor sea un poeta y un... Claro. Entonces, claro. La interpretación, el diseño es por un poeta, sí mismo tiene su lectura, que va de la mano del libro, pero también... Bueno, en este caso la diagramación o diseño interior es muy respetuoso, muy sobrio, como es, digamos, el exterior, digamos, minimalista. Él lo que hizo fue tratar prácticamente de buscar una cierta delicadeza. En otros libros, de repente, bueno, ponen otro tipo de letras o otro destaque, o
pone dibujos, por ejemplo, claro, cosas que él quiere poner. En este caso es todo muy austero, muy sobrio. Yo te había hecho la pregunta de esa digamos, de esa idea tú, si leías poesía oriental. Ahora estoy pensando que te encantaba Hokusai de Bocha Benavides, claro. ¿no? Sí, justamente la llegada de la poesía oriental no es directa en mí. Uh-huh. No he leído poetas orientales, pero sí me llega todo las interpretaciones de los poetas. Los secos. Claro, los secos, eso, ¿no? Eso en sí. el caso de Bocha Benavides está Hokusai, en el caso de Alfredo Fresia está el árbol de las sílabas, ¿no? Que se llamaban, claro, ¿no? Los Senryus, aquello también. Sí, que ha tenido muy buen recibimiento de este lado. Uh-huh. ¿No? Sí, en el Río de la Plata, sí, de claro, acuerdo. Sí, tuvo. O sea que, pero de eso estamos hablando, que como todo es una cierta empatía del poeta con ese estilo, claro. No hay acá no hay un afán, claro, digamos, de adscribirse a una escuela oriental, ni mucho menos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Oriental de este lado. Oriental del Uruguay podría ser, eso sí. En ese caso sí sería oriental del Uruguay. Pero hay esa vocación, digamos, de la sobriedad y de trabajar para el silencio, en el sentido, por lo menos, trabajar para buscar esperar una revelación, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Sí, esperar. La poesía es, por lo menos en la concepción mía, es siempre preguntar, ¿no? Uh-huh. Y muy pocas veces, por lo menos en los temas profundos de la cuestión, la poesía no puede responder nada. No puede dar respuesta, ¿no? Por ejemplo, acá hay un poema que podría ser también un haiku, pero en realidad no podría ser porque los haikus son más, digamos, de la naturaleza, pero dice, y estos son muy filosóficos, muy de pensamiento, de reflexión. Dice, un áspero fingir, el sonido de la memoria, ¿no? Que es muy duro también con la memoria, ¿no? El sonido de la memoria, que es un áspero fingir. Y bueno, por ahí va rondando todo. Uh-huh. Y también, otra vez, en la intención de mía al escribir esto, es ir creando una especie de continuidad con el anterior libro. Uh-huh. Y bueno, va por ahí. Aquí hay, en el último poema hay dos versos que están como en versalita, que dice: último contratiempo, sin miedo ni esperanza, devuelve, lento caracol de sueño, escucha y duerme. Y ahí hay dos versos que están en este. Ahí el primer verso es de Gamoneda, que es parte de lo que está al principio, sin miedo ni esperanza. Y el otro verso es de Cátulo Castillo, de La Última Curda. Impresionante. Ahí está también el bandoneonista, el tanguero, que no lo dijimos, que Cubeli también tiene esa vena y o esa beta que al final emerge en el último momento acá en este trabajo para el silencio. Este libro se vende en librerías, por lo menos las que distribuye Yagurú, que son Puro Verso, La Lupa, El Inmortal. Bueno, la verdad no Positos Libros, Parison, y hay unas cuantas más. Perfecto. Diego Cubeli, bueno, gracias por estar aquí, felicitaciones por el libro. Por el libro, y ahora vamos a escuchar un tema, pero vamos a dejarlo que se despida. Bueno, perdón. Muchas gracias por la invitación otra vez, y bueno, gracias por la difusión de la poesía, ¿no? Que siempre hace falta. Sí, siempre hace falta, y en algún momento también Cubeli retomará la revista o algún también difusión. Veremos. Usted es un difusor. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Antes de darle la bienvenida al siguiente invitado, quiero decirles que Diego Cubeli, y en eso no nos pusimos de acuerdo, Diego Cubeli nos dejó un poemario, un libro, Trabajo para el Silencio, para aquel primer que llame aquí a los teléfonos de la radio. El primer oyente que llame, se lleva Trabajo para el Silencio de Diego Cubeli. Ahora sí, amigos, vamos a darle la bienvenida, vamos a hablar de historieta, de cómic. Vamos a darle la bienvenida a Pablo Roy Leguizamo. Roy, ¿cómo le va, Roy? Muy bien, muchas gracias por invitarme.
Roy es el hombre que firma, sí, el hombre firma. Roy desde hace mucho tiempo, es como guionista de historietas, hace muchos años que estás, ¿no? Primero era Roy y Bea en su momento y parecía que era un tándem. Sí, seguimos editando juntos, o sea que... En Dragon Comics. Sí, simplemente que ella ahora le ha dado más por adaptar otro tipo de novelas a historietas, está adaptando Giner y Orgullo y Prejuicio. Así que nada, como que tomamos Orgullo y Prejuicio de Jane Austen está adaptando, sí, ¿no? sí. Pero deben ser historietas largas, ¿o no? Sí, bueno, le está llevando bastante tiempo y tal. ¿Y ella hace el guión entonces también? Ella sí lo está adaptando y hace el guión y está también haciendo la parte del dibujo. Y nada, o sea, seguimos trabajando juntos, editando, pero cada uno ha tomado caminos distintos en la parte de los temas que queremos abarcar en la historieta. En este caso, Roy trae sus dos últimos trabajos. Uno es un trabajo de largo aliento, digo de largo aliento porque supongo yo que va a haber una gran investigación en torno a esto, Tupamaros, La fuga, de 1971, y el otro es sigue una serie que se llama en este caso se llama Sebame un mito, pero trata de alimentos a nivel local, ¿no? Algo claro, así. Justamente ese libro empezó como, bueno, ahora casi es una colección, porque son 3 libros. Empezó en el 2011 cuando hicimos De leche dulce, que es la historia del dulce de leche. Luego hicimos Delicias envueltas, que es la historia de las empanadas. Es cierto, me acuerdo. Y este es el tercero, que es la historia del mate. Que honestamente yo te decía, bueno, que hay una cuestión de difusión, es una cuestión de llegada a más gente, y honestamente no, te lo digo ahora porque me sorprendió de que Sebame un mito me pareció de muy alto nivel, el dibujo me pareció que han crecido muchísimos, bueno, el guión también me pareció excelente, ahí se cuenta la historia, digamos, de una leyenda de cómo se hace la historia del mate, una leyenda sobre el mate, y entonces, digamos, lo que sería la difusión está como al final, ¿no? O sea, realmente esto es una historieta. Sí, en realidad las 3 historietas, los 3 libros es una historieta de ficción. Sí. Que intenta contar más o menos cómo podría haber sido la historia de tanto el mate, las empanadas o el dulce de leche, y al final hay sí ya una cuestión un poco más técnica como para los niños, como para que sepan, claro, información de realmente de dónde surge el mate, etcétera, y los tipos de preparación, los mates típicos de cada región, etcétera. En el caso del dulce de leche o de las empanadas, ¿no había un vínculo también con la industria de alimentación? Sí, no. ¿Cómo? ¿No había alguien auspiciando o no? En ninguno hay auspiciando. No, en ninguno. No hay ninguno auspiciando. En todos tenemos la información al final de contar más o menos la historia específica de cada uno de los alimentos, y también, bueno, el del dulce de leche venía con la preparación del dulce de leche, con la receta de alfajor de maicena. Y las empanadas había con todas las 853 las formas de repulgue, había mucho de empanadas. En el caso de Sebame un mito, que puede parecer algo muy gracioso, bueno, el mate, que parece algo que es tan nuestro, tan común, tan cotidiano, y sin embargo hay toda una historia guaranítica, ¿no? Realmente una leyenda, y está muy bien hecha, y sobre todo, insisto, toda la parte del dibujo de esta muchacha llamada Lucy McCook me pareció muy lograda, me encantó. Bueno, sí, Lucy es la dibujante de los 3 libros, y era como te decía, es increíble ver la evolución que ha tenido en los 3 libros de la colección. Para cada uno de ellos eligió un estilo distinto, pero en este último se nota que creció un montón como artista. Sí. Hay una cuestión con el tema del dibujo el dibujo de historieta, que es no es tan fácil dar movimiento, ¿no? La sensación de movimiento es como la gente, por ejemplo, que es más ilustradora es lo que dicen, ¿no? Claro. Digamos que ellos son mucho más detallistas y dicen mucho más, pero hacer que se mueva es otra cosa, ¿no? Claro, sí, darle el dinamismo es más difícil, sí. Y hay otra cosa con respecto a los dibujantes, para terminar, porque esta, digamos, lo que sería no sé, por llamarlo de alguna forma, la industria editorial del cómic en Uruguay, crece porque se van haciendo, entonces a la medida que van haciendo historietas, ustedes van haciéndose a sí mismos también, ¿no? Sí. Esta dibujante, como vos me decís, es el tercer cómic que yo leo, y bueno, me gustó mucho, ¿no? Sí, cuando hicimos la historia de Dulce Leche, era la primera historieta que ella hacía. Ella tenía un blog de historietas, pero era muy amateur, muy chicas, y era la primera historieta grande que hacía, fue esa. Y lo que sí que te iba a hacer como una acotación, que en realidad yo no veo la industria de la historieta uruguaya sin la participación de Argentina, porque
casi todos los libros que he editado yo son con dibujantes argentinos. Claro. O sea, creo que si bien hay artistas uruguayos y hay guionistas uruguayos, la industria está muy entrelazada como para poder separarla, ¿no? Creo que... Bueno, de acuerdo. Eso lo dice en el prólogo del otro libro que vamos a hablar, de la otra novela gráfica, lo dice Matías Castro, de que el cómic en Uruguay debe ser el arte uruguayo que más combinado está con Argentina, ¿no? O sea, ustedes tienen casi como una ley no escrita por la cual si hay una historia, si hay un dibujante uruguayo, hay un guionista argentino y viceversa, y aparte no solamente que haya, digamos, de las dos patas, sino que estén coeditados para que el libro se venda en Buenos Aires o en Rosario y aquí, ¿no? No, bueno, lo de que se venda es por una cuestión de difusión y que además de que nosotros acá en Uruguay tenemos un mercado muy chico y de que, bueno, o los artistas o los guionistas son de un lado o del otro, entonces está bueno que el libro esté en ambas orillas. Pero no sé si es una cuestión de que queramos que sea un guionista uruguayo y un dibujante argentino, porque yo he trabajado y trabajo con dibujantes uruguayos como con Maco, Alejandro Figueroa, etcétera, sino que se da que ellos tienen un caudal enorme de dibujantes y nada, ir allá y generar proyectos está bueno, y generalmente se interesan por trabajar con guionistas o con dibujantes uruguayos y salen cosas muy buenas. Muy bien, después de la pausa, amigos, seguimos aquí en La Máquina de Pensar, y ahí sí vamos a hablar de la novela gráfica Tupamaros, La Fuga, 1971. Dije ya que estos dos trabajos ganaron los fondos concursables, pero bueno, de vamos a hablar después de la pausa aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, estamos aquí conversando con Roy. Él es guionista de cómic, es un hombre que está también de la editorial Dragon Comics, y decíamos que ha traído sus dos últimos trabajos. Los dos están coeditados, ¿no? Me faltó decir que Sébame un mito, está Dragon Comics y Belerofonte, ¿no? Que son las dos editoriales de acá uruguayas. Y Tupamaros, La Fuga, bueno, ahí es Loco Rabia, que es una editorial muy conocida argentina, y Dragon Comics. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, esto lo presentaste a los fondos concursables de relato gráfico, que es una de las patas donde ha crecido, o digamos que por lo menos al principio logró generar ese aprendizaje no necesario, ¿no? O sea, el arte se aprende haciendo. Sí, claro. No hay otra, no se puede ensayar, hay que largarse a Y en el caso de Tupamaros, La Fuga, aquí Matías Castro en el prólogo habla de una animación que se está haciendo, y yo llegué a verla, no sé si en Montevideo.com, vi el tráiler, la sinopsis, ¿no? El teaser, ¿no? Nada más, digo, ¿no? Sí, no, yo no sé nada, no sabes nada. No tengo ningún contacto con la gente que está haciendo. Pero hace años. Sé que es un proyecto que viene de hace mucho tiempo. Sí, ponele que yo lo vi hace 2 años, algo así. Sí. Y digamos, ¿cómo fue la génesis? Tupamaros, La Fuga, estamos hablando del abuso, es algo que está muy conocido. Una vez hablando con Fito Santulo yo le decía que los historietistas, la gente del cómic, siempre está buscando temas, ¿no? Y él me dice, todo aquello que se mueva puede ser historieta, ¿no? Eso es cierto, pero además el tema que tenemos con los historietistas es que, sobre todo por este tipo de libros que nos llevó 2 años hacerlo, desde que empezó la investigación hasta que terminó editado el libro, requieren que los dos, tanto guionistas como dibujantes, estén muy interesados en el tema. Entonces, lo primero es, juntarse. Yo me junté con Lauri y era, ¿de qué tenés ganas de hacer una historieta? Ajá. Y a mí siempre me encantaron, me fascinaron las fugas de las cárceles, me encantan. De mi top 5 de películas está Sueños de Libertad y La Fuga de Alcatraz. Sí, gran película, sí. Y a Lauri siempre le fascinó la parte de la historia de los Tupamaros. Además, siempre que viene acá se compra algún libro sobre los Tupamaros. Lauri es argentina. Ella es mendocina, es argentina, es el tercer libro que hacemos juntos. Y nada, cuando fuimos a Tristán Narvaja, se estaba comprando unos libros de Tupamaros, estaba revolviendo, y le digo, ¿por qué no hacemos La Fuga de los Tupamaros? ¿A vos te gustan los Tupamaros? ¿Me gustan la fuga de las cárceles? Hagamos el libro Y ahí fue que empezó la génesis, que armamos el proyecto para presentar los fondos concursables, lo ganamos, luego pasamos
un largo tiempo haciendo la investigación y luego la parte del guión y el dibujo. Hay que aclarar que es especialmente la narración de la fuga, pero en historieta, en el lenguaje del cómic, y hay una frase al final, ahora no me acuerdo dónde está, que dice que es ficción también, ¿no? O sea, que ficción basada en hechos reales. Yo no Esta novela, dice acá, esa novela por novela gráfica, sí, es una ficción basada en hechos reales. Me voy a meter en un tema polémico. Yo no creo que la historieta pueda ser documental. No creo en la historieta como documental. Bueno, para mí la historieta sí. siempre es ficción. Sí, puede ser más ficción, menos ficción. Como eso dijo Rodolfo Santoro también, ¿no? No hacemos la historia si no hacemos la historieta. Claro, y no es un documental. Se hicieron entrevistas para la historieta, pero es desde el momento que yo pongo un globito y le pongo algo que dice un personaje, y nada, es ficción. Yo no... Eso es en tu enfoque, ¿no? Claro, hay otros enfoques, viste, que hay de historietas, sobre todo en España. Por eso es un tema polémico. Sobre todo cuando yo he leído en España historietas que para tomar precisamente temas muy jorobados, por ejemplo, los campos de concentración o franquistas. Yo he leído historietas que, bueno, te dicen está basado, digamos, es como una forma de contarte, o yo que sé, la muerte del Che Guevara, ¿no? Claro. ¿No? Sí, yo o sea, a la historieta como medio no lo veo como algo que sirva para el documental. Uh-huh. Sí me parece que es un medio narrativo muy bueno y que para este tipo de historias, la parte gráfica aporta un montón, entonces está bueno hacerlos en historieta. Uh-huh. Bueno, está, digamos, desde el punto de vista que vos planteás de que te gustaba como ficción, te gustan las películas de fuga. Yo pensaba también en El Gran Escape. Hay digamos, hay una gran variedad, se ve que ustedes se sacaron las ganas, gran variedad de aproximaciones, de enfoques, o sea, siempre tratando de seguir el hilo de la narración, pero digo, variando y no cayendo, digamos, en lo que sería una viñeta más o menos cuadrada, homogénea. En algunos momentos sí, cuando hay, yo que sé, están en una casa, tranquilos, pero si no, en general, hay mucho, ¿no? Sí, todo el diseño diseño de la página de Lauri, es verdad, a mí también me sorprendió, es puramente ella. Eso lo hace ella. Yo pensé que lo hacía. Pensé que. No, el diseño de la página es exclusivo al dibujante. Perfecto. O sea, yo le marco más o menos la cantidad de viñetas y los diálogos y ese tipo de cosas y lo que sucede en cada página, pero el diseño, el armado de la página es de ella, así que nada, sí quedó muy bueno. Y muy variado, pero por otro lado, insisto que no llega al extremo de dificultar la lectura, ¿viste? Porque a veces también hay. Claro, hay demasiado arte en cómic y donde parece que el dibujo gana sobre el guión, ¿no? Y bueno, cuando salimos de las entrevistas teníamos millones de posibilidades de enfoque pero las entrevistas las hiciste vos. Las hicimos juntos. Las hicimos juntos porque cuando hice... vino de Argentina acá esa entrevista? Sí, porque cuando hice Morir por el Che con Marcos Vergara, yo hice las entrevistas solo para hacer el guión, y luego cuando le pasé el guión me di cuenta que había un montón de preguntas que el artista necesitaba para la parte gráfica que yo no había hecho porque nunca me había puesto a pensar en eso. Sí, no es ese el enfoque, claro. Y hubo un montón de correcciones que hacer después, como por ejemplo, no sé, él dibujó a una mujer de pantalones y después le dijeron, mira, que en el 61 las mujeres no usaban pantalones. Sí, claro. Entonces le dije, venite, hacemos las entrevistas juntos. A ella le sirvió un montón porque además Arguiñarena, que es arquitecto, le hizo croquis y le hizo dibujitos, y que a ella le sirvieron un montón para la hora de dibujar el túnel y cómo lo estaban armando. Eso te iba a preguntar por el túnel, también me llamó mucho la atención cómo está hecho el túnel, y los colores y todo, me llamó la atención, pensé que por ejemplo que estaba muy iluminado, por ejemplo, pero después hay explicación, ¿no? No, ellos tenían iluminación y aire dentro del túnel. No, bueno, por eso te decía de la cantidad de enfoques, porque cuando salimos de las entrevistas decíamos, acá podemos hacer 10 libros, ¿no? Claro, distintas versiones. Vamos a hacer un libro solamente dedicado a cómo hacían las herramientas. Claro. Y nada, y es increíble el ingenio que tenían para hacer las cosas dentro del túnel. Uh-huh. Bueno, lo de las herramientas es solamente un pequeñísima frase diciendo que se hacían con distintos elementos, no sé qué, no sé cuánto, y no se expiden más en eso, ¿no? Es que hay un montón de cosas que daba para explayarse, pero a diferencia de capaz que una novela narrativa, en la historieta el espacio es muy limitado y
todo, o sea, una página más puede ser una semana y media más de dibujo. Entonces, nada, estábamos muy acotados en todo. Y hay que concentrar mucho la línea, digamos, narrativa, porque hay otra de las cosas que pasa en este libro, en esta novela gráfica, es que es una novela como coral, digamos, hay muchos personajes. Prácticamente el vasco que vos mencionás, al final empieza a tomar un poco de relevancia, pero si no, al principio es uno de 5 o 6, ¿no? Sí, incluso redujimos un montón, porque es el túnel fue una operación de una envergadura de no 3, 4 personas, sino de 20, 30. Tuvimos que reducirlo un montón para poder llevarlo a la historieta, y ahí es simplemente una libertad narrativa de enfocarlo en solamente 3 tupamaros, que específicamente yo quería que no fueran ningún cabecilla, yo quería que fueran... Sí, pero se le da mucha importancia, por ejemplo, a José Mujica, a Pepe Mujica, que yo cuando lo leía pensaba si había tenido tanta importancia o no, digamos, porque ahí también está el tema de... pero atención, digo, yo no me pongo en plan documental, ¿no? Sino, digo, parecía como que es una figura que tiene una proyección después como presidente, obviamente, lo que nosotros sabemos a nivel mundial, ¿no? Claro, sabemos, por ejemplo, que por las entrevistas que Mujica era el que les decía a los tupamaros que no podían ir, que no se iban a ir, era él el que se los decía. Que tampoco es una escena que la presentaste muy fuerte, digamos, porque es una escena dura esa, en la cual están todos trabajando para escaparse y aún dicen, bueno, pero vos te quedás. Es que por las entrevistas también nos comentaban que no era algo que se lo tomara muy mal, porque era una cuestión de que, bueno, había que aceptarlo. Era, perfecto, ¿te tocaba o no te tocaba? Pero sí queríamos como, bueno, que la directiva fuera un solo personaje y no estar presentándolos a todos, porque no, en la historieta no podemos tener 10 personajes. Al comité al comité ejecutivo, digamos. Pero también está el tema, digamos, yo lo pensaba desde el punto de vista de que... para alguien que no sea de uruguayo, digamos, José Mujica es él, digamos. No, claro, bueno, se eligió Mujica específicamente. Y de hecho alguien dice, bueno, hablando así va a llegar a presidente, y vos estás loco, no sé cuánto, ¿no? Sí. Eso, ¿no? Y digo, supongo que en Argentina, digamos, tiene que ver con la atracción también internacional que tiene, digamos. Sí, bueno, claro, se eligió a Mujica específicamente por el atractivo que tiene y porque además es la figura más relevante que tiene los tupamaros en este momento. Claro. Aunque en ese momento fuera, yo que sé, Raúl Sendigo o el bebé Sendigo, digamos, o Huidobro, que se menciona por ahí. Sí, yo creo que eran todos importantes en ese momento. Por las entrevistas lo nombraban un montón. Lo nombraban un montón. Sí. Pero aparte tampoco te interesa saber específicamente cómo era la dirección, o quién era encargado de la parte militar o política, en fin, ni quién eran los 5 más importantes y no sé cuánto, digamos, ¿no? Yo creo que el libro cuenta el hito, el escape, la hazaña, porque en realidad el túnel es una hazaña desde el punto de vista del planeamiento, sobre todo para un grupo violento que haga un escape prácticamente sin disparar una bala. Y cuenta eso. Después, más allá de toda la política o extras. Y mi intervención era por el tema, digamos, de cierta precisión o no precisión histórica, pero digamos no se lleva a ese extremo, digamos, de cómo era la directiva, digamos. No. Yo creo que lo único que contamos es el tema de que afuera había un movimiento tupamaro que seguía funcionando. Y que sí había mucho de acatamiento de las órdenes. De que una organización militar, ¿no? Claro. Sí, en ese sentido. Y por último, también se menciona, digo, hay una triple página, que eso también para los dibujantes es una cosa muy interesante, que es donde está todo el túnel en 3 páginas que se despliega, ¿no? Un pliego que son 3 páginas. Sí, eso fue una idea que se me ocurrió a mí. Estábamos comiendo un asado, me acuerdo, con Lauri, y le dije, tengo una idea para hacer el túnel en un tríptico, y la tuvimos como así calladitos porque no sabíamos si íbamos a poder hacerlo, si la imprenta iba a poder dejarla tan bien, pero que quedó muy buena, así, ¿verdad? Y queda lindo como póster del túnel. No, y a mí me sorprendió porque, digamos, todos los que son carteles como leitmotiv, lo que se dice aquí es que fueron puestos en la realidad también, ¿no? Bueno, ellos dicen que estaban ahí, que como se atrasó el túnel una noche, la salida por el túnel una noche, ellos tuvieron
una noche entera para emprolijar y para hacer ese tipo de entonces pusieron esos carteles comentarios. tipo grafitis donde ponen trata de no ensuciarse, ¿no? O el cruce de dos historias, las salidas hacia allá, ¿no? Esos chistes. Me acuerdo también que cuando Oliver Stone se interesó por la historia, me acuerdo que Fernández Huidobro, que fue el que escribió los 2 libros y que es el que tiene, me parece, más cabeza de escritor, dijo algo en la televisión que siempre me quedó marcado, que él dijo que espero que Oliver Stone se dé cuenta que yo escribí 2 tomos. El primer volumen, dice, para explicar, para hacer verosímil lo que iba a pasar en el segundo tomo, porque es casi increíble. No, estaba bien, como desde el punto de vista narrativo, ¿no? Pensándolo, no desde el punto de vista histórico, sino que para que te lo crea, ¿no? Claro. En este caso, bueno, arranca Tupamaros la fuga, 1971. Esto está hecho presentado, gracias Roy. Esto se vende en librerías, obviamente. Esta librería está distribuida por Origen, los 2 libros. Está distribuido por Origen. Sí. Gracias por estar aquí y felicitaciones por el proyecto, ¿no? Muchas gracias por invitarme. Amigos, después de nada se terminó la máquina de pensar por el día de hoy. Mañana martes vamos a llamar a Buenos Aires para hablar con una escritora argentina llamada Paula Brecciarioli en torno a un libro que se llama Otaku, precisamente un fan del cómics, del anime, del manga, que es una novela extraordinaria, por lo menos a mí me encantó. Creo que es un buceo en profundidad de una mentalidad.